Bueno, mis hermanos, mis amigos, continuamos con esta serie de mensajes del libro de Romanos y hoy tenemos Romanos capítulo 1 desde el versículo 8 hasta el versículo 17. El texto nos habla de la misión más importante que tiene el cristianismo y es proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Uno de los textos que nos habla de esto está en el libro de Mateo capítulo 28, versículos desde el 16 hasta el 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Los discípulos empezaron con las naciones conocidas hasta entonces y hoy se continúa con las naciones que conocemos. Hagan seguidores en todas las naciones, enseñándoles a obedecer el mensaje que yo les he dado, que yo les he mandado. Ya hemos visto que es un evangelio planificado desde la eternidad. Y este es el que el Señor Jesús quiere que continuemos proclamando, aquel evangelio que le fue dado a Adán. Según nos narra el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, también lo recibió el padre Abraham, los profetas. Y al último de aquellos profetas, Juan el Bautista también anunció este evangelio. Luego María, hasta que viniera la promesa, el Señor Jesucristo. Este evangelio inició con Cristo y él envió a los 70, según nos narra la Biblia, a que fueran a predicar, que fueran a las naciones. Oiga, él envió los primeros 70 delante de él, y aquellos iban no tanto proclamando el evangelio, pero preparando el camino al Señor Jesucristo. Aquellos iban, los 70, iban delante de Jesús preparándole el camino, como igual que hizo Juan el Bautista. Pero después el Señor escogió sus 12 y los envió ahora sí a proclamar. Son dos mensajes diferentes. Los unos iban mostrando y diciendo que detrás de ellos vendría el Mesías, y los otros iban proclamando el evangelio que ya habían oído del Mesías. Así que no podemos confundir las dos misiones, la misión de los 70 con la misión de los 12. Aquellos 70 iban demostrando el poder y la autoridad del evangelio. Y por eso vayan y sanen, levanten los muertos, demuestren que quien viene detrás de ustedes tiene el poder de hacer aquello. En cambio, los 12 salieron a proclamar el evangelio, y fue a los 12 que nos habla Mateo 28. Dos misiones diferentes, la de los 70 con la de los 12. No podemos confundir las dos misiones. Nosotros no estamos dentro de los 70, sino en la misión que el Señor le entregó a sus apóstoles, a sus discípulos. Estamos en la última etapa del evangelio, la de la proclamación. No tenemos que estar demostrando nada. Ya el poder del evangelio ha sido demostrado. El trabajo nuestro no es demostrar poder y autoridad. El trabajo de nosotros es proclamar las verdades del evangelio. Iniciemos leyendo los versículos desde el 8 hasta el 10, que sería la primera parte. Dijimos que vamos a ir hasta el 17, pero veamos los versículos 8, 9 y 10, que nos muestran el deseo que el apóstol Pablo tenía al llevar el mensaje a los hermanos de Roma. Y estos textos nos muestran ese ardiente deseo del apóstol Pablo de edificar a los hermanos de Roma con el evangelio. Mire, no era demostrar, edificar. Así que dice: primeramente doy gracias a mi Dios
mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo, agradecido por el testimonio que tienen los hermanos de Roma, se sabía de la fe de ellos, se conocía en el mundo entero, el evangelio había impregnado sus vidas y ahora su fe era conocida. Mire que estaba haciendo el evangelio. Y Pablo nos dice, tenía un profundo deseo de ver a aquellos hermanos de Roma, por quienes estaba orando. Había oído de su fe, se divulgaba por el mundo entero, su fe y su obediencia al evangelio. Y Pablo en el versículo 9 nos dice, testigo me es fiel a quien me es Dios, a quien yo sirvo. Pablo nos dice que continúa diciendo, soy un siervo del Señor Jesucristo. Soy un siervo de Dios. Y ahora, qué necesaria es la oración para poder llegar a hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Lo que nos muestra el versículo 10 es que aquella fe se intensificaba rogando que de alguna manera tenga el fin, o sea, allá se cumpla el propósito. Pablo nos está mostrando aquí ese deseo ardiente, ese esfuerzo que estaba haciendo por dar a conocer la verdad del evangelio. Es que Pablo sabía que los discípulos se hacen no por la demostración de poder y de sanidades, se hacen por medio de la divulgación. No hay otro medio. Es indispensable la divulgación del evangelio. Pablo sabía que en sus manos tenía el arma más poderosa para llegar a los corazones de los perdidos. Sabía que quien estudia profundamente el evangelio, así como lo hace un minero que profundiza y rompe tierra hasta llegar a la joya que anda buscando. Y Pablo había encontrado aquella joya. Y el minero, después que encuentra aquella joya, ahora la comparte con sus amigos. Y es que el evangelio, hemos encontrado en el evangelio la joya más preciosa, más valiosa. Y Pablo dice, me imagino Pablo diciéndose a sí mismo, encontré la hermosa joya y voy a compartirla con otros como ese minero que llega a la profundidad de la mina, a la profundidad de la tierra y saca la joya, pero no se queda con ella, la comparte con otros. Ese es el evangelio. Este es el evangelio que tenemos al frente. Por eso ese ardiente deseo del apóstol Pablo de llegar a Roma, porque tenía una joya que quería compartir. Es la joya del evangelio. Y es la joya que tenemos hoy para compartir con otros. Continuemos la segunda parte de este texto. Y está en los versículos 11, 12 y 13, que nos muestran que la tarea del evangelio es edificar, es confirmar y enseñar. Oiga, con el evangelio edificamos, con el evangelio confirmamos la fe de los hermanos, enseñamos las cosas, la palabra de Dios. Y Pablo dice, leamos esos versículos, vale la pena, desde el 11 al 13. Y Pablo le dice, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener
también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ya sabemos que los hermanos de Roma eran nuevos, necesitaban escuchar el evangelio, necesitaban ser edificados, confirmados en la doctrina, fortalecidos espiritualmente. Y Pablo sabía que la fortaleza de ellos estaba en el evangelio. El evangelio produce fe, el evangelio produce esperanza, el evangelio produce comunión, seguridad de vida eterna. Y esto confirma espiritualmente a las personas, y pues quiero llevar el evangelio para que ustedes se confirmen, se apeguen, se nutran, para que estén preparados para tomar decisiones espirituales efectivas y seguras y sanas. Pablo estaba buscando que los creyentes gentiles, como los judíos que habían en Roma, estuvieran preparados. Y no había otro medio, y no había otra cosa con qué, sino el evangelio que los podía hacer fuertes para la vida. El evangelio era el que los iba a impulsar a seguir adelante, amándose, llevando la palabra. Sí, es que sin el evangelio no hay amor. Los ministerios fracasan. Necesitamos el evangelio del Señor Jesucristo para tener ese crecimiento espiritual, el crecimiento que debe tener cada hermano en la iglesia. Y Pablo, consciente de aquellas cosas, tenía ese deseo de ir a confirmar, de ir a edificar a los hermanos de Roma para fortalecerlos. Es que hoy se toma el evangelio como si los evangelistas fueran coach. No somos coach de superación personal, de inteligencia emocional, de programación neurolingüística. Somos predicadores del evangelio que revoluciona las vidas, que cambia del evangelio del Señor Jesucristo, que hace que las personas que lo escuchan, que lo aceptan, que lo reciben, empiecen a tener frutos espirituales, no meros cambios emocionales. Y esto es lo que Pablo está seguro y está haciendo. Saber que el evangelio puede cambiar. A los idólatras, a los mentirosos, al engañador, el evangelio cambia la vida. Y eso eran muchos de ellos, y Pablo se los dice más adelante. Así que, si conocemos el evangelio, no lo cambiamos por otra cosa, por otra mentira. Porque el evangelio es la base con que Dios juzgará al mundo. Y estamos seguros de eso. Y yo no quiero ser juzgado por el Señor y encontrado fallo. Así que tendremos que dar el evangelio tal como está escrito, tal como fue dado, tal como el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Estamos seguros que el evangelio es para salvar al pecador, para perdonar el pecado del hombre que ha cometido sus errores. Por eso, este evangelio y esta palabra es llamada la espada de doble filo, porque esta espada da para salvar al creyente, pero para condenar a los incrédulos. Y aquí estamos seguros entonces que Pablo estaba dando el evangelio no para condenar, para salvar, para edificar. Se condena solito el que lo rechace. Así estamos viendo bien claro el deseo del apóstol Pablo de ir a edificar a los hermanos en Roma. Y seguimos la última parte de este texto, que son los versículos 14, 15, 16, 17, que nos muestran que el evangelio es poder de Dios para salvar las almas. Y dice el texto, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Poder de Dios. Y Pablo dice, no me avergüenzo, y por ello tengo que dárselo a todos.
no hay acepción de personas, a griegos y a no griegos, a griegos y a judíos. Había gran problema en la religión entre los griegos y los judíos. Y Pablo dice, ahora llevo para todos, para todas las personas. No es solamente como hoy se inventan iglesias para un cierto grupo social o para ciertas edades, iglesias de jóvenes, iglesias en donde hacen cantidad de malabares y cosas para atraer a los jóvenes o para atraer a cierto tipo de personas. La iglesia debe estar haciendo el trabajo que nos enseña el Evangelio. Y Pablo dice a todos, a griegos y a no griegos, soy deudor. La noticia es para todos y a todos les debo. Y Pablo dice, mire, eruditos o no eruditos. ¿Y por qué lo dice? Habían griegos y los griegos se preocupaban por la filosofía, por el conocimiento, por la ciencia. Y por eso Pablo le dice, mire, a humildes, a pobres, a ricos, a encumbrados, a todos soy deudor, a todos debo llevar esta palabra. Esto debe hacernos aprender de lo que hoy hace el mundo, el mensaje de Coca-Cola. Y usted encuentra que desde los bebés de brazo saben leer Coca-Cola. Es el mensaje que llega a todos. Todos toman Coca-Cola, todos leen Coca-Cola. Lo que Pablo estaba buscando es que este mensaje de Cristo se volviera de tal manera, con ese poder que tiene el mensaje, llegarle a todos, a pequeños, a grandes, a niños, a encumbrados, a ricos, a pobres, a entendidos, a sabios, a leídos, a los griegos, a los no griegos que no se interesaban en la filosofía y en el conocimiento, pero que le llegue a gente de diferentes clases sociales. Y este era el propósito del apóstol Pablo, no solo llegar a un estrato alto o medio o bajo. Él estaba trabajando para todos los estratos sociales. Aquí es donde Pablo aprovecha el poder que tiene el evangelio. El poder no es del evangelista, no es de los predicadores, no es de los pastores, como hoy se cree que son hombres encumbrados, llenos de autoridad y llenos de poder. ¡Qué mentira, qué engaño! El poder es del evangelio para salvar al pecador. Y de eso está hablando el apóstol Pablo en el versículo 16. Así que en cuanto a mí, yo estoy pronto a anunciarles el evangelio. ¿Y por qué les voy a anunciar el evangelio? Y dice el versículo 17, porque el evangelio es la dinamita pura. El evangelio es el poder de Dios que puede convencer al encumbrado, al sabio, al necio, a cualquiera que sea. No importa su condición social, no importa su estrato, es poder de Dios para que los hombres se salven. No importa su religión, su nivel social o su nivel de conocimiento. Todo el que escucha el evangelio y cree al evangelio recibe la salvación de lo alto, recibe gozo, recibe paz, sea judío, sea gentil, erudito, ignorante, cualquiera que escucha las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de salvación para todos los que crean que Cristo, vino Él. Ese es el evangelio, que Él vino, la vida de Cristo, los sufrimientos de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección. Y los hombres deben saber que Él vino a hacerlo para pagar el precio del pecado. Este es el valor y este es la fortaleza del evangelio, el poder del evangelio. No estaba Pablo experimentando otra cosa, a ver si él podía, si él tenía unción. No era la unción del apóstol,
es que Pablo sabía, ya lo había experimentado, él había caído a los pies del evangelio, era un hombre que perseguía y él fue caído, cuando le llegó la palabra lo tumbó. ¿Quién eres? Preguntó. Yo soy, le contestó Dios, yo soy, igual que le contestó, le dijo a Moisés. Y Pablo cayó rendido, tenía experiencia, sabía lo que había recibido. El evangelio había cambiado su vida y sabía que podía cambiar la vida de la persona que escucha, de la persona que recibe, de quien cree lo que dice la palabra, lo que dice el evangelio. Así que Pablo, después de haber probado el poder de Dios, dice, es que este poder es el único que puede capacitarnos para vivir por la eternidad de la presencia de Dios. Es que esto es lo que Dios ofrece: salvación, perdón de pecados, liberación. Creer en Cristo produce eso. Ese es el evangelio, el cambio que Dios hace al erudito, al necio, al encumbrado, al que tiene alto estrato, al que tiene bajo estrato. El evangelio llega a todos. Por eso Pablo dice, ya llegando a los versículos 17, hablando de la justicia de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, la justicia de Dios es que se obtiene justicia, es que toda la justicia, todo lo que hizo Cristo, toda la vida de Cristo, todo lo que hizo por usted y por mí, lo ve el Padre. Y el Padre ha visto en el Hijo, en Cristo, toda justicia. Y Él aplica esa justicia de Cristo a todo aquel que en Él cree. Y lo hace. Y no es que yo soy porque hago cosas, es porque solo he creído he creído en Cristo, y el hecho de creer en Cristo, el Padre me aplica la justicia de Cristo a mí y me ve, no que soy justo mientras estoy en el mundo, pero Dios me ve justo, me ha justificado. Él ve a Cristo en mí, y esa es la justicia que se obtiene por medio de la fe. Pablo se está refiriendo aquí a la justicia, de Dios, que Dios toma la justicia de Cristo, la imputa al pecador y lo ve ahora diferente. ¿Por qué? Porque solo ha creído en Cristo. Es que Dios es justo. Y usted y yo debemos creer en el Señor Jesucristo para que Él impute su justicia, la justicia de Cristo en mí, en usted, en todos los que creen. Y Dios lo ve ahora diferente. Es que Dios, si ha elegido a un hombre, a una mujer, lo ha elegido para compartir con Él por la eternidad, y para eso nos ha dado hoy la oportunidad, y para eso envió, para eso se hizo Dios carne en Cristo. Este es el evangelio, y por eso Pablo dice, y es que el evangelio es la potencia, es la dinamita que rompe la piedra más fuerte. ¿Qué dice el versículo 17? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Empiezo creyendo y sigo y continúo creyendo en las promesas. La fe es para iniciar y la fe es para continuar hasta el final, y por eso el justo por la fe vivirá, porque la fe no solo empieza, la fe culmina. Y aquí podemos entonces ver realmente lo que hace el evangelio. ¿Para qué el evangelio? No tenemos el evangelio para ir levantando muertos, para mostrar poder en nosotros, para hacernos famosos, para conseguir dinero, para levantar una religión. El evangelio es para que los hombres se salven. El evangelio es anunciar a Cristo. El evangelio es anunciar lo que Dios ha hecho para salvar al pecador. Este es el evangelio. No hay otro evangelio, no crea en otro evangelio. Así que el testimonio
que estaba dando la Iglesia de Cristo, vamos resumiendo, hace que, que los hombres empiecen a creer. Lo que nos está mostrando esta escritura es que aquellos se amaban, vivían los romanos que estaban viviendo ya el evangelio. Y esto debe darnos una lección a nosotros, cómo aquellos se amaban, oraban los unos por los otros. Pablo orando por ellos y buscando adoctrinar al pueblo. Y eso es lo que debemos hacer, cada hombre, cada mujer de Dios, preocuparse por enseñar la palabra, no métodos diferentes. La palabra, el evangelio, que es lo que puede traer esa fe, esa esperanza, esa comunión. Es la doctrina del evangelio la que hace fuerte a la iglesia. Así que necesitamos que se predique, que se hable, que respiremos el evangelio. Es el evangelio, la proclama del evangelio, la que va a hacer que los perdidos lleguen al Señor Jesucristo, que la gente desee el cambio. Y por eso logramos entender que tenemos en nuestras manos la mayor arma del mundo para convencer, para llegar al pecador, y esta arma es el evangelio. El que no es convencido con el evangelio, olvídese de nuestros cuentos, olvídese de nuestras historias y de hacer otras cosas diferentes, porque el único medio para salvar y para convencer al pecador es el evangelio. No hay otro medio. El único medio de Dios es el evangelio. Es Cristo. No hay otro. Dios les guarde. Dios les bendiga. Mil gracias.